Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar el módulo de neumología. Vamos a tratar de abarcar todos los temas que han sido más preguntados en el ENAM. Solamente vamos a ver puntos fijos que tienen que tomar en cuenta ustedes para rendir un buen examen, ¿no? Y contestar la mayor parte de preguntas. Neumología es un módulo que principalmente nosotros nos apoyamos en básicas. Si ustedes dominan básicas, van a poder contestarla y también razonar todas las enfermedades que vamos a encontrar en ese módulo. Bueno, empezamos entonces. Bien, comenzamos hablando de embriología. Embriológicamente, en el aparato respiratorio vamos a describir 4 fases. La primera es la embrionaria, la pseudoglandular, en donde empiezan a formarse glándulas, los primeros esbozos del árbol bronquial. En la fase canalicular se van a formar todas las ramificaciones en cuanto a los bronquios y bronquiolos, y la fase alveolar. Algunos, antes de la fase alveolar, describen una fase sacular, donde se empiezan a formar los primeros alveolos, y la fase alveolar propiamente dicha ya dicen que es después del parto, ¿no? Pero eso varía de acuerdo a la literatura que ustedes vayan a leer. Entonces nosotros vamos a aprender 4 fases. Y puntos de corte para aprender, vamos a tomar múltiplos de 4, ¿no? De 4 a 8 semanas, fase embrionaria. De 8 a 16 semanas, fase pseudoglandular. La canalicular va de la 16 hacia la 24. Y más de la 24, ya vamos a hablar de la fase alveolar. Nosotros vamos a ver que a partir de la 4ª semana tenemos al intestino anterior. Anteriormente al intestino anterior, bien, en la pared anterior, se va a formar el divertículo respiratorio, esta yema respiratoria. De aquí se va a formar, va a dar origen al tubo laringotraqueal. Y en la parte posterior, el intestino anterior va a originar el esófago. Hacia la 5ª semana se va a formar las yemas pulmonares. Bien, entonces cuarta semana, recién divertículo respiratorio, y 5ª semana, yemas pulmonares. Y ya hacia la 7ª semana, a la 6ª semana vamos a tener los bronquiolos segmentarios, y a la 7ª semana los bronquiolos subsegmentarios. Entonces, en el desarrollo embrionario del aparato respiratorio vemos, ¿no?, la fase embrionaria, la fase pseudoglandular, que es esta, donde se empiezan a formar esbozos glandulares, los primeros esbozos del aparato respiratorio, en la fase canalicular, en donde se va a canalizar, en la fase sacular, en donde ya vamos a encontrar los alveolos. Si nosotros recordamos algunos aspectos de ginecobstetricia, nosotros evaluamos vitalidad fetal, ¿no? Vitalidad fetal. La vitalidad fetal tiene varios parámetros, son 5. Dentro de ellos son los movimientos respiratorios, ¿no? Los movimientos respiratorios. Eso es uno de los parámetros que evalúa vitalidad fetal, intraútero. ¿Y para qué son estos movimientos respiratorios? Es para que, como pueden ver acá en las flechas, para que el líquido amniótico ingrese hacia las vías respiratorias y haga presión a estas paredes, para que pueda ramificarse mejor el árbol respiratorio. Es por eso que si nosotros nos encontramos en gestaciones que tienen oligohidramnios, al haber poco líquido, vamos a ver que el haber poco líquido va a ser insuficiente esta presión a que va a originar hacia las paredes de los alvéolos, y va a haber una ramificación inadecuada, un desarrollo inadecuado. Es por eso que oligohidramnio se asocia a hipoplasia pulmonar. Bien, hipoplasia pulmonar. Entonces, acá tenemos los puntos de corte, decíamos múltiplos de 4. 4, 8, 16 y 24. Bien, 4, 8, embrionaria, pseudoglandular de 8 a 16, ¿no? Pero como pueden ver acá en esta literatura dice que la pseudoglandular inicia antes. Canalicular de 16 a 24. Si ustedes se dan cuenta, ya en la fase sacular, algunos consideran esta fase antes del alveolar. Si ustedes se dan cuenta, en la fase sacular inicia la formación del surfactante, ¿no?
y va en aumento. Entonces hay una pregunta en donde esto, nos preguntan, ¿no? ¿En qué semanas comienza a formarse el surfactante? Alrededor de la semana 24. Y esta semana 24 también es importante porque es el punto de corte para evaluar, bien, eh, vitalidad postparto, viabilidad, viabilidad postparto. Antes de las 24 semanas, como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico, no hay surfactante. Es por eso que antes de las 24 se considera que el feto no es viable, no tiene vitalidad, van a ser muertos, sencillamente así. A partir de las 24 ya es probable que este feto pueda sobrevivir, porque ya tiene surfactante. Bien, es por eso que cuando nosotros nos enfrentamos a fetos que tienen edades gestacionales inferiores a 34 semanas, entre las 24, entre las 24 semanas de gestación y 34 semanas de gestación, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Si el feto va a nacer por cualquier causa, ya sea sufrimiento fetal, sea una preeclampsia severa, perdón, sea por ejemplo RPM, ¿bien? RPM, lo ideal sería madurar. Maduración pulmonar. Pulmonar. Lo ideal, ¿no? Lo ideal como por ejemplo en un RPM que sí puede esperar todavía, ¿no? Puede esperar el momento del parto, puede esperar. Pero hay algunas patologías que no puede esperar, como por ejemplo preeclampsia severa, sufrimiento fetal agudo, bien, DPP en grado 2 3 2 principalmente, ¿no? 2 donde no puede esperar y no se puede realizar quizás una buena maduración pulmonar. ¿Y cómo se hace la maduración pulmonar con eso? Utilizamos dos medicamentos, dos corticoides, betametasona y dexametasona. La que nosotros tenemos, ya sea en Minsa o E-Salud, es dexametasona, es más barato. Se utiliza dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, o sea, son 4 dosis que se da la madre. Se madura por 2 días, ¿bien? Por 48 horas. La betametasona es superior en cuanto a los resultados de maduración pulmonar que la dexametasona. Pero esta de acá no la tenemos nosotros dentro del petitorio, esta es más cara, pero si la paciente desea comprar, puede hacerla, no hay ningún problema. Esta es el doble, ¿no? Si la dexa era 6, la beta es 12. Si era cada 12 horas la dexa, esta es cada 24. O sea, solamente es necesario acordarse la dosis de dexametasona porque la de betametasona es el doble. Y también vía intramuscular y también es por 48 horas. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la adaptación del aparato respiratorio del intraútero hacia el posparto? Vamos a ver que en un parto normal, en el pulmón, ¿qué sucede en el pulmón del recién nacido? La caja torácica se comprime con una presión de 30 a 60 centímetros de agua. Cuando el bebé sale a través del canal del parto, el canal del parto va a comprimir la caja torácica con esta presión y va a producir la eyección forzada de 30 centímetros cúbicos de líquido a través de las vías aéreas. Bien, pero no es suficiente para poder eliminar, para inyectar todo el líquido amniótico pulmonar. ¿Cuánto va a quedar? Un tercio. Un tercio, un tercio del líquido amniótico va a quedar a nivel pulmonar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir una reabsorción fisiológica. Reabsorción fisiológica. Fisiológica. Lo más fisiológico es que el parto sea vaginal, pero a veces nosotros también tenemos el parto por cesárea. En el parto por cesárea no vamos a tener esta presión que sobre la caja torácica, no se va a producir la eyección forzada de 30 centímetros de líquido, es probable que quede más, entonces, ¿qué va a pasar en la cesárea? En la cesárea probablemente va a quedar más de un tercio del líquido amniótico residual en los pulmones, ¿no? Entonces, este líquido amniótico se va a reabsorber también de manera fisiológica, pero va a producir el síndrome de taquimia transitoria del recién nacido.
Bien, listo. Eso es en cuanto a la embriología y las adaptaciones. Después tenemos en la parte anatómica las vías respiratorias. Las vías respiratorias, toda la vía respiratoria se divide en alta y baja. El punto anatómico para dividir alta y baja es este punto, que es el cartílago epiglotis, el cartílago cricoides o las cuerdas bucales. Entonces tenemos tres puntos anatómicos de referencia. Bien, tres puntos anatómicos de referencia. El cartílago epiglotis, si no está en la clave, podemos buscar el cartílago cricoides o las cuerdas vocales. Superior al cartílago epiglotis, superior al cartílago cricoides, superior a las cuerdas vocales, todo esto se denomina vía respiratoria alta. Inferior a esta, todo esto es vía respiratoria baja. ¿Cuáles son qué otras características tienen? Las vías respiratorias bajas son estériles. O sea, no hay bacterias de manera normal. Son estériles. Las vías respiratorias altas no son estériles. ¿Bien? No estériles. O sea, podemos encontrar bacterias de manera normal. ¿Qué bacterias? Staphylococcus aureus, el piógenes inclusive, también puede ser parte de la flora normal y otras bacterias. Bien. ¿Qué más de importancia? Los músculos inspiratorios. El diafragma es el músculo inspiratorio más importante de todos. Este músculo es importante de mover en reposo las 2/3 partes del volumen corriente, o sea, un 70% aproximadamente. Si recordamos en anatomía, el diafragma tiene dos cúpulas. Bien, acá tenemos una caja torácica y acá tenemos las dos cúpulas del diafragma. Bien, cada cúpula de qué volumen, qué porcentaje del volumen corriente se encarga de mover, el 35% cada cúpula diafragmática. Bien, recuerden, el diafragma es inervado por el nervio frénico. Frénico. ¿El nervio frénico de qué raíces nerviosas proviene? De C3, C4 y C5. Bien, hay dos frénicos. Entonces, por ejemplo, si hay lesión del frénico, en este caso, el izquierdo, ¿no? El frénico izquierdo, se va a perder el 35% del volumen corriente que se puede movilizar y eso aún es compatible con la vida. Pero ¿qué tal si se lesionan los dos frénicos? Se va a perder el 70% del volumen corriente y eso no es compatible con la vida. El paciente va a morir. Causas de lesión unilateral del frénico, causas traumáticas a la cabeza, traumas. Accidentes de tránsito, accidentes punzocortantes y más raro, accidentes por armas de fuego, ¿no? Más raro. Causas de lesiones bilaterales del frénico. Recuerden que nacen de las raíces nerviosas C3, C4 y C5, o sea, de la médula espinal. C3, C4, C5. Si hay lesión a nivel de estos segmentos medulares, va a haber una lesión bilateral de los frénicos que puede terminar en muerte. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra causa? Miopatías. No puede ser lesión nerviosa, quizás lesión muscular, ¿no? Algunas miopatías que afecten el músculo diafragma y no se pueda contraer, no pueda realizar su acción. Y también vamos a tener que va a fallecer la persona. Algunas miopatías, algunas personas que tienen algunas miopatías idiopáticas inclusive, ¿no? Yo tuve la fortuna de ver uno de estos casos, tienen que tener ventilación mecánica de por vida. Bien, entonces, el músculo diafragma en realidad funciona como dos bombas. Una bomba de aire, ¿no? Y otra bomba expulsiva que se utiliza para la defecación, la orina y el parto inclusive. Y otros músculos inspiratorios de menor importancia que el músculo diafragma, bueno, tenemos a los intercostales externos, serratos escalenos y esternocleidomastoideos. Recuerden, inspiratorios y intercostales externos. Bien, inspiratorios externos. Bien. Dentro de la resistencia de la vía aérea, la resistencia al
la entrada de aire, a la entrada de aire. Esa es la resistencia, la entrada de aire a la vía respiratoria. Se divide vía respiratoria superior, recuerden puntos anatómicos, cartílago epilotis, cuerdas vocales, cartílago cricoides, hacia arriba es el 50% y inferior a esta tenemos el otro 50% de la resistencia. Bien, si nosotros hablamos de la tráquea hacia arriba, se entiende el 80% de resistencia, o sea, en las vías respiratorias grandes se tiene gran resistencia. Bien, y en las 8 primeras generaciones de los bronquios se tiene gran resistencia. Y el 20% restante está en la pequeña vía aérea. ¿Por qué en la pequeña vía aérea hay poca resistencia a la entrada de aire? Miren acá en este esquema, ¿no? Miren el flujo de, cómo es el flujo de aire en la vía pequeña. Vía aérea pequeña es aquella que mide menor a 2 milímetros. Ven, el flujo es laminar, hay poca resistencia. En cambio, en la tráquea, ¿no? En la tráquea, miren el flujo, es turbulento, por eso es que hay mayor resistencia en estas áreas. Bien. Después tenemos las generaciones, ¿no? La primera generación que se divide a partir de la tráquea. Acuérdense nada más de este número 16 y el número 20. Bien, 16 y 20. Podemos hacer esto, ¿no? 16 y 20. Acá de 16 y 20 es transición. Transición. Bien, transición. Y acá es zona respiratoria. Zona respiratoria y acá espacio anatómico. Muerto anatómico. Acá es zona respiratoria. Anatómico. Anatómico. Entonces, de la zona 16 hacia la 20 es la zona de transición, a partir de la 20 es la zona respiratoria, y de la 16 hacia atrás es el espacio muerto anatómico o la zona de conducción. Tiene otro nombre, ¿no? Conducción. Entonces, 16 a 20. ¿Por qué se le llama zona de transición? Porque acá la vía respiratoria, por ejemplo, acá hay un bronquiolo, ya en las paredes de los bronquiolos se evidencian algunos alveolos en las paredes de los bronquiolos. Por eso se llama zona de transición. O sea, también realizan hematosis. Bien, también realizan hematosis. Zona respiratoria. Acá principalmente ya vemos a los alveolos. Acá sí se realiza hematosis. Zona de conducción o espacio muerto anatómico. Acá están los bronquiolos que no tienen alveolos, o bronquios y bronquiolos que no tienen alveolos y no realizan hematosis. No hematosis. Bien. ¿Qué más? Dentro de los alveolos, en los alveolos hay una sustancia que es el surfactante, ¿no? Dipalmitoil-lecitina, es el componente que tiene mayor cantidad. Bien. Ahora, ¿cuánto es el espacio muerto anatómico? El espacio muerto anatómico en volumen viene a ser 150 mililitros. Bien, espacio muerto anatómico. Dentro de la histología vamos a diferenciar la tráquea y los bronquios de los bronquiolos. La diferencia más resaltante quizás es esta. La tráquea y los bronquios tienen glándulas y un esqueleto de fibrocartilaginoso. O sea, tienen cartílago. En cambio, los bronquiolos, ausencia de glándulas y ausencia de cartílago. Bien, primera diferencia importante. Otra diferencia, el epitelio de la tráquea y los bronquios viene a ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. En cambio, en los bronquiolos es un epitelio prismático simple, ¿no? Para algunos, cuboideo. Cuboideo. Bien, son dos diferencias importantes. ¿Qué más? La cantidad diaria de secreción que produce el árbol bronquial es de 100 mililitros. Bien, 100 mililitros. Una característica importante de los bronquiolos. Acá vamos a ver algunas patologías como por ejemplo el enfisema, ¿no? El enfisema, que se va a dañar las paredes de los alveolos. Vamos a tener, por ejemplo, acá también en la tráquea, el índice de Rey. El índice de Rey, vamos a ver acá en la histología, es este.
Acá tenemos una mucosa, un epitelio, ¿no? Epitelio. Todo esto vendría a ser la capa submucosa. Bien, en la capa submucosa vamos a tener a las glándulas, bien, glándulas de moco, glándulas de moco. Y estas glándulas de moco se saca un porcentaje, ¿no? En áreas. Estábamos hablando de que hay algunas sustancias que van a venir y se van a adherir a esta parte gel del moco, ¿no? Esta parte gel del moco. Y los cilios van a hacer movimientos hacia arriba, hacia la vía respiratoria superior para tratar de eliminarlas. Bien, pero hay algunas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Acá vemos una fotografía de un microscopio electrónico en donde vemos los cilios, pero acá ya no hay evidencia de cilios. Es como si hubiera pasado una podadora y los han cortado. ¿En dónde vamos a encontrar esto? También en pacientes fumadores. En los pacientes fumadores van a tener pérdida de cilios. Bien, pérdida de cilios. No van a tener los cilios y no se van a poder eliminar las sustancias que van a ingresar a la vía respiratoria, se van a acumular, bien, en el parénquima pulmonar. Es por eso que los fumadores crónicos en sus biopsias se van a encontrar antracosis, depósitos de carbón, depósitos de carbón en el parénquima pulmonar. Si pueden ver imágenes en internet, los pulmones negros, ¿no? Puede ser que se dañen los cilios no por pérdida, sino por falta de movilidad. Estos cilios pueden perder su movilidad. Acá tenemos a las dicinesias. Dicinesias ciliares. En las dicinesias ciliares los cilios no se mueven y no pueden eliminar también este moco. Como por ejemplo el síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener es una alteración de una proteína, la dineína, donde por alteración de esta proteína no va a haber movimiento ciliar, se va a depositar el moco dentro del pulmón, bien, dentro del pulmón, y el tratamiento para estos pacientes es lavado bronquialveolar, ¿no? Ayuda. Se hace como una endoscopía, pero es se ingresa a un tubo a la vía respiratoria, se inyecta cloruro de sodio para tratar de diluir el moco y se aspira todo eso. Se aspira el moco residual. Bien. ¿Qué más tenemos? La pleura. Tenemos dos pleuras, la parietal y la visceral. La parietal es la que duele. Recuerden, en todas las cubiertas, varios órganos tienen cubiertas, tienen sus capas protectoras. Siempre la parietal es la que duele. Por ejemplo, en el pericardio parietal es el que duele. ¿Bien? En la pleura es el recubrimiento de los pulmones, la parietal es la que tiene la sensibilidad. Y la visceral es la que no duele, pero origina reflejos. Bien, origina reflejos cuando se irrita, por ejemplo, la tos. Bien, eso. En cuanto a los pulmones, tenemos el derecho y el izquierdo. El derecho suele ser más grande, el izquierdo es de menor tamaño. ¿Por qué? Porque acá en el mediastino vamos a encontrar al corazón, que está ubicado hacia la parte izquierda principalmente, por eso es de menor tamaño. El derecho tiene tres lóbulos, superior, el medio, que es anterior, anteroinferior, y el posterior, y el inferior, que es posterior principalmente. El izquierdo tenemos el superior y el inferior. Bien, el superior, dicen que embriológicamente el izquierdo también tenía tres lóbulos, pero acá se fusionaron el superior y el medio, ¿no? El superior y el medio se unieron, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está el corazón, ¿no? Acá está el corazón. Bien, ¿qué más? Miren, del corazón, del ventrículo derecho del corazón nacen las arterias pulmonares, ¿no? Que van a transportar la sangre por en oxígeno hacia los pulmones para que pueda oxigenarse.
pero hay un conducto, embriológicamente hay un ductus arterioso, ¿no? Que pertenece a la circulación fetal. Esto es normal en los fetos, tienen su ductus arterioso persistente, pero cuando nacen, este ductus automáticamente se cierra. Este ductus está entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Y la aorta. Si les preguntan, ¿en qué arteria pulmonar? La arteria pulmonar derecha, ¿bien? La arteria pulmonar derecha. Hay otra pregunta en donde nos cuestiona, la aorta cabalga ¿a qué arteria? Cabalga la arteria pulmonar derecha. ¿Bien? Referencia de la aorta entonces la arteria pulmonar derecha. Y acá tenemos que cada lóbulo va a tener sus propios segmentos, ¿no? Tenemos la segmentación pulmonar. A ver. El lóbulo medio, acuérdense, 4 y 5. Lóbulo medio. Bien. Y acá, el 4 y 5 este es del derecho, pulmón derecho, y este es del pulmón izquierdo. Bien. 4 y 5 en el izquierdo era el medio, pero se fusionó con el superior. El 4 y 5 viene a ser língula, tiene su propio epónimo. Língula, ¿bien? Língula superior y língula inferior, segmento lingular. Bien. ¿Qué más? El 1 y el 2 en el izquierdo se fusionan y forman el segmento ápico posterior. Bien, 1 y 2. Entonces, hay una enfermedad que es la tuberculosis que suele afectar los lóbulos superiores. Bien, los lóbulos superiores. Pero dentro del lóbulo superior suele afectar el 1 y 2. En ambos lados. TBC entonces. Acá suele depositarse tuberculosis. Bien. Y el 3, como pueden ver, tiene el mismo nombre anterior en los dos lados. ¿Qué más? A veces suele ocurrir atragantamiento, suele ocurrir aspiraciones. ¿Hacia qué lado primero, hacia qué pulmón suele ir? Principalmente hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio principal derecho es más vertical y es más ancho, ¿no? Es más vertical, o sea, es más hacia abajo y es más ancho. El que sea más ancho, lo que caiga hacia acá, suele ir hacia el lado derecho. El izquierdo es más angosto y es más horizontal. Es más angosto y es más horizontal, el izquierdo. Entonces, cuando estamos frente a aspiraciones, ¿no? Aspiración, puede ser una aspiración que el paciente haya estado comiendo, sentado en una mesa, bien, y se aspiró. ¿A qué segmento se va a ir? Primero vamos a ver que va a ir al pulmón derecho. Y dentro del segmento, al segmento 10. Bien, entonces acá aspiración. Pero cuando el paciente está parado, o el tórax está en posición vertical. Bien, pero puede ser que ocurra otro evento donde el paciente está en decúbito, o sea, está echado, como por ejemplo un alcohólico, ¿no? Un paciente, un borracho, está ahí en la calle y todo paciente alcohólico vomita y se pueden aspirar con su vómito estando en decúbito. Entonces acá el segmento se va a ir al segmento 6. Entonces acá aspiración en decúbito. En decúbito. Bien, eso acuérdense de los segmentos. Entonces, 4 y 5 tenemos que en el derecho es medio, en el izquierdo es língula, ¿no? Que pertenece al lóbulo superior, recuerden. Acá tenía su medio también, acá el lóbulo medio, que se fusionó con el superior, porque acá estaba el corazón y lo hizo más pequeño también al pulmón izquierdo. Recuerden el 6, aspiración en decúbito. Nos van a presentar el caso clínico de un paciente alcohólico probablemente, o un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, que no tiene reflejo de la deglución, bien, no tiene reflejo de la deglución y se aspira cuando le están intentando dar de comer. Es por eso que todo paciente con ACV, primero NPO, porque tenemos que evaluar que tenga un reflejo de la deglución. Si no lo tiene, este paciente es
eh, es candidato para aportar sonda nasogástrica o inclusive una gastrostomía. O sea, se le inyecta, no se le inyecta, sino se le hace un ostoma en el estómago para que pueda ser alimentado por él. Bien, porque es también una propuesta que podemos hacerle a este tipo de pacientes, porque que estén con una sonda nasogástrica, dependiendo del tipo de sonda, ya pues sea siliconada, estas suelen durar más días, puede durar un mes, 20 días, o una sonda de las simples, esas necesitan recambio máximo cada 15 días, y el estar haciendo recambio, 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 es un factor de riesgo para infecciones. Dentro de ellas, neumonía. Bien, por eso que una opción ideal para estos pacientes, gastrostomía. O el paciente tiene PCI, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, también puede terminar en una aspiración, afectar su lóbulo, su segmento 6. Y si nosotros recordamos el segmento medio, miren, el segmento medio está inferior y anterior. Acá está el corazón. Acá está el corazón. Está al lado del corazón, si se dan cuenta. Y el óvulo medio, que era del izquierdo, que se llama língula, también está al lado del corazón. Como podemos ver acá en la imagen. El óvulo medio, segmentos 4 y 5, están al lado del corazón. Bien. Y acá, língula está al lado del corazón. Si se dan cuenta. Entonces, neumonías que afectan el óvulo medio y neumonías que afectan el segmento lingular, que también es el 4 y 5, bien, el 4 y 5 en el izquierdo, hacen el signo de la silueta, esto. Acá vemos una consolidación, ¿no? Bueno, radiológicamente hablando, es una radiografía de tórax, bien, póstero anterior, porque las clavículas están horizontalizadas, póstero anterior. Se ve una radiopacidad en el campo inferior del pulmón derecho que borra la silueta cardíaca. Miren, acá se nota muy bien la silueta cardíaca y acá la borra. Esto se llama signo de la silueta. Signo de la silueta. Si nos dicen en el caso clínico, signo de la silueta izquierda, derecha, ¿qué segmento está afectado? O lóbulo, lóbulo medio. Los segmentos 4 y 5. ¿Bien? Si nos dicen signo de la silueta izquierda, acá miren, no se ve la silueta cardíaca. Acá, língula, ¿no? Língula. Tenemos al 4, segmento 4 y 5 del pulmón izquierdo. Língula superior, que es el 4, y língula inferior, que es el 5. ¿Bien? Eso es la parte anatómica, lo más preguntado, lo más importante que debemos de recordar entonces. Fisiología respiratoria. En cuanto a la fisiología respiratoria, ¿para qué sirve el aparato respiratorio? Para proveer de oxígeno a los tejidos, eliminar el dióxido de carbono. O sea, va a ser el movimiento de dos gases principalmente. Las etapas son estas. Ventilación pulmonar, entrada de aire y salida, bien, entre la atmósfera y el alveolo. Una difusión de gases a través de la membrana alveolo arterial y que va a la sangre, y un transporte de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre hacia la célula, ya sea llevando o ya sea recepcionando. Entonces, vamos a ver que el pulmón es una estructura elástica y vamos a tener diferentes presiones, ya sea en inspiración o expiración. De manera general se dice una presión interna y una presión externa. La presión interna es la presión que está a nivel del alveolo y la presión externa es la presión que está a nivel pleural, que es negativa. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener dos eventos fisiológicos. Una inspiración y una expiración. Acá tenemos al tórax, ¿no? El tórax. Acá también tórax. Y acá afuera, atmósfera. Atmósfera. Atmósfera.
nosotros vamos a tener una presión atmosférica y una presión torácica, de manera general. ¿Qué pasa en una inspiración? En una inspiración, la presión atmosférica tiene que ser mayor que la presión torácica. ¿Bien? En una inspiración. ¿Para qué? Si hay mayor presión en la presión atmosférica, el aire va a ingresar hacia la zona de menor presión, o sea, la presión torácica. Eso pasa en una inspiración. Entonces, en una inspiración, presión atmosférica mayor que presión intratorácica. En una expiración, el aire tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo contrario, la presión atmosférica va a ser menor que la presión intratorácica para que salga de una presión positiva hacia una presión negativa el aire. Bien, eso ocurre en una inspiración y en una expiración. Tenemos algunos eventos, por ejemplo, el Valsalva, maniobras de Valsalva. En las maniobras de Valsalva, por ejemplo, defecación, se hace fuerza, ¿no? Se hace fuerza y en la presión intratorácica se va a hacer más positiva. Va a aumentar la presión intratorácica en las maniobras de Valsalva. Durante la defecación, por ejemplo, se hace fuerza y aumenta la presión intratorácica y el aire va a salir, ¿no? Va a salir hacia la presión atmosférica. Pero ahí nomás no queda los efectos de las maniobras de Valsalva. Al aumentar la presión intratorácica, recuerden, en el tórax acá hay flujo venoso, hay venas, ¿no? Venas tributarias, las venas cavas. La vena cava inferior y la vena cava superior. La vena cava superior. Bien. Cuando hacemos maniobras de Valsalva, aumentamos la presión del tórax y al aumentar la presión del tórax, el retorno venoso va a ser deficiente, porque hay una presión positiva acá que se está oponiendo al retorno venoso. Entonces, las maniobras del Valsalva disminuyen el retorno venoso. Disminuyen el retorno venoso. Que eso ya lo van a ver en cardiología. ¿Para qué patologías se utiliza quizás las maniobras de Valsalva para poder evaluarlas? Bien. ¿Qué más? Tenemos una presión transpulmonar, que es la diferencia, ¿no? Se resta la presión interna, que es la alveolar, menos la presión externa. Normalmente tiene que ser positiva. O sea, tiene que haber mayor presión en los alveolos para que ocurra una buena hematosis, ¿no? De manera normal tiene que ser positiva. Bien, entonces, vamos a ver que la presión transpulmonar, que tiene que ser positiva, sobre ser positiva, tiene relación con la cantidad de volumen que se puede insuflar los pulmones de manera general. Bien, si nosotros tenemos presiones transpulmonares más positivas, ¿no? O sea, necesitamos mayor presión para poder ingresar mayor volumen. ¿En qué eventos? Por ejemplo, en fibrosis, o sea, el pulmón rígido. El pulmón es rígido, es duro, no se puede distender adecuadamente. Y al no poder distenderse, necesitamos mayores presiones transpulmonares para poder llenar de un volumen adecuado. Miren, volumen. De un volumen adecuado. Por ejemplo, acá dice 2 litros y medio, ¿no? 2 litros y medio adecuado, aproximadamente. Lo contrario a estos fenómenos de fibrosis, que es algo patológico, tenemos al enfisema. En el enfisema hay una destrucción, es una destrucción de las paredes alveolares. Y al destruirse, vamos a ver que el alveolo, que su arquitectura normal era así, al destruirse la pared, se va a distender mucho más el alveolo. Se va a distender mucho más, va a captar mayor cantidad de volumen. Bien, más volumen. Y acá, por ejemplo, en el enfisema, miren, 2 litros y medio necesita pocas presiones transpulmonares. O sea, necesito poca presión para poder llenar muy bien los pulmones. Diferencia a la fibrosis. Lo normal es esto, ¿no? Que esté en medio de los dos. Después, otras definiciones, elastancia y compliance, ¿no? Compliance es el diferencial de volumen sobre el
diferencial de presiones. Y la elastancia es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Bien. ¿Qué más? Tenemos volúmenes estáticos. Volúmenes estáticos porque no tienen en cuenta el tiempo, el factor tiempo. Si tuviera en cuenta el factor tiempo, cambia de nombre, se llama volúmenes dinámicos. Este es el volumen corriente, lo que nosotros podemos movilizar. Una inspiración normal y una expiración normal. Una inspiración normal sube el volumen y una expiración normal baja el volumen. Lo normal es 500 mililitros. Volumen corriente o volumen tidal. Es lo mismo. Bien, 500 mililitros. Lo que se moviliza. Después de una inspiración normal, lo máximo que se puede reinspirar, esto se llama volumen residual inspiratorio, suele ser 3 litros. Bien. Y después de una expiración normal, lo máximo que se puede expirar, lo máximo que se puede eliminar, ¿no?, de los pulmones, se llama volumen residual expiratorio. Bien. Y la suma de todos los volúmenes que nosotros podemos movilizar se llama capacidad vital. Es la capacidad vital. Es los volúmenes que podemos movilizar. Pero hay un volumen que nunca podemos medirlo en la espirometría. Bien, esto es la espirometría. Es un examen que se realiza. Hay un volumen que no se puede medir. Es este de acá. Este volumen. Ese es el volumen residual. El volumen residual no se puede medir por espirometría. Necesita algunos exámenes necesarios, como por ejemplo la pletismografía corporal o la técnica de dilución de helio para poder calcular volumen residual. Después, todos los volúmenes se pueden calcular con la espirometría. ¿Qué otros? La suma de volúmenes me van a hacer capacidades. Todo lo que puedo movilizar, capacidad vital. Y la suma de todos los volúmenes, incluyendo el volumen residual, se llama capacidad pulmonar total. El volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio, capacidad inspiratoria, y la capacidad funcional residual es el residual, que no se puede medir, más el volumen de reserva expiratoria. Esos son los volúmenes pulmonares estáticos que se evalúa con espirometría. En cuanto a los volúmenes pulmonares dinámicos, tenemos acá, se llama dinámico, ¿por qué? Porque tiene el factor tiempo y se realiza durante 6 segundos, ¿no? Durante 6 segundos. Acá en la parte vertical, en la parte horizontal tenemos el factor tiempo y en la parte vertical tenemos volumen. Acá el total es el volumen pulmonar total. El volumen que podemos movilizar, si acá en los volúmenes estáticos se llamaba capacidad vital, todos los volúmenes que podemos movilizar, acá cambia de nombre, se llama capacidad vital, bien, capacidad vital. Capacidad vital forzada. Cambia de nombre a forzada. ¿Por qué? ¿Cómo se realiza este examen? Nosotros pedimos al paciente que inspire todo lo que pueda para que dentro de sus pulmones llegue al máximo de volumen, que es el volumen total, ¿no? Capacidad total. Una vez que hemos pedido al paciente que inspire todo el aire que pueda, decimos que expire todo el aire que pueda, con fuerza. Entonces el paciente va a expirar y va a caer el volumen de manera forzada. Por eso es que se le llama capacidad vital forzada, porque es el volumen que se puede movilizar forzadamente. Y si ustedes se dan cuenta, acá dice volumen residual, porque este volumen nunca se va a poder eliminar. Si se dan cuenta, al eliminar, al expirar el aire, va a caer la curva y va a tener una tendencia a acercarse al volumen residual, pero nunca va a llegar ahí, ¿no? Porque este volumen no se puede eliminar. Este volumen, que es el volumen residual, no se va a poder eliminar. Y se realiza durante 6 segundos. Entonces el paciente expira todo lo que puede. Bien. El porcentaje, esto de acá, esta sombra, el porcentaje que se puede eliminar durante el primer segundo se llama BEF o FEF. Volumen expiratorio máximo, o sea, es el volumen que se puede eliminar durante el primer segundo de la expiración forzada. Lo normal es que sea más del 80%. O sea, de todo el volumen de la capacidad vital funcional se elimina el 80% acá, se expira. Y acá el 20% sobrante. Bien.
Pero ¿qué tenemos, por ejemplo, en patrones obstructivos? O sea, que acá está la vía aérea, pero hay algo que está obstruyendo la vía aérea y que no puede eliminar el aire. Bien, no puede eliminar de manera adecuada, no puede eliminar de manera adecuada, va a quedar aire dentro de sus pulmones y miren, acá está el primer segundo, lo normal es que elimine el 80% en el primer segundo, acá vemos que hay una vía aérea adecuada, pero ¿qué tal si tenemos esto? Una obstrucción a la salida del aire. Esa obstrucción va a dificultar la salida del aire y en el primer segundo no se va a poder eliminar el 80%. Probablemente se vaya a eliminar el 60%, 40%, no sé. Eso depende de acuerdo al grado de obstrucción que tenga. Entonces, ¿cómo va a ser la curva del patrón obstructivo? Va a ser superior a lo esperado, ¿no? Va a ser superior a lo esperado, a lo esperado. Y un patrón restrictivo, por ejemplo, un pulmón duro, una fibrosis pulmonar, una fibrosis. En la fibrosis pulmonar está rígido el pulmón, no se puede insuflar bien, muy bien de aire, por eso miren la capacidad pulmonar total, debería de ser hasta acá la capacidad pulmonar total, pero su capacidad pulmonar total del paciente con fibrosis al tener pulmón rígido no llega, no llega a lo óptimo, está mucho más abajo, pero en ellos es posible que en el primer segundo lo calculado para ellos sí pueda eliminar el 80%, ¿no? Acá su B, su 1 sí puede ser 80%, puede ser, para su curva. Pero hablando en volúmenes, le falta llenar de volumen sus pulmones. Entonces, la curva del patrón restrictivo va a ser inferior a lo esperado para el paciente. Bien, acá para que me entiendan mejor. Un patrón obstructivo, hay algo, está estrecha la vía aérea que se opone a la salida de aire, entonces se va a quedar acá aire, ¿no? No va a poder ser eliminado quizás todo el aire dentro del pulmón, porque acá está algo obstruyendo la salida. En cambio, un patrón restrictivo, el parénquima está rígido, está duro, que no permite la distensibilidad adecuada del pulmón, ¿no? Que se distienda adecuadamente. Es por eso que en el patrón obstructivo, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Lo normal es esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el patrón obstructivo? Va a quedar aire. Entonces su volumen residual va a aumentar. Acá aumenta el volumen residual. Y al aumentar el volumen residual, ¿qué pasa con la capacidad pulmonar total? Va a aumentar también, ¿no? Va a hacer que aumente la capacidad pulmonar total. Entonces va a hacer que aumente la capacidad pulmonar total. A consecuencia del volumen residual. Y probablemente la capacidad vital va a bajar, ¿no? La capacidad vital va a bajar, porque esto de acá no se va a poder movilizar adecuadamente. Bien, algunas enfermedades del patrón obstructivo, por ejemplo, para definir patrón obstructivo nosotros tenemos, luego que se ha hecho la espirometría dinámica al paciente, esto se realiza con una máquina, ¿no? Se le pide que sople en una máquina y hay un software adecuado que ya calcula y te arroja la curva. Y nosotros tenemos que interpretar esa curva. Hay un índice de tifenol. Acá está. La relación B sub 1, o sea, lo que se puede eliminar, qué porcentaje se puede eliminar en el primer segundo de manera forzada sobre la capacidad vital forzada. Esta tiene que ser acá más del 70%, dice, ¿no? En sí, más del 80% van a encontrar. Eso es lo normal. Pero cuando el B1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 0.7, bien, esta es teoría, nos dice que estamos frente a un patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Bien, cuando el BEF, cuando el FEF sub 1 está bajo, o sea, es menor del 80%, eso no es diagnóstico, esto no es diagnóstico de patrón obstructivo o patrón restrictivo. Bien, no es diagnóstico de nada. La relación del BF1 sobre la capacidad vital funcional, eso sí, es diagnóstico de patrón obstructivo. Bien, hay otro.
Acá, si ustedes se dan cuenta, el 25% de la capacidad vital funcional y el 75% de la capacidad vital funcional. Eso se calcula. Bien, se calcula. Y si el paciente, cuando hace el examen de la espirometría, su, se calcula realmente, ¿no? Su capacidad vital forzada en el 75% y su capacidad vital forzada en el 25%, y es semejante a lo calculado, a lo esperado para él, ¿no? A lo esperado para él, se dice que está normal. Pero cuando el BEPS, el flujo expiratorio forzado en el 25% y el 75% está disminuido, bien, está disminuido en lo esperado para él, se dice ya alteración o afectación de la pequeña vía aérea. Pequeña vía aérea. Por ejemplo, en pacientes fumadores. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Para ya diagnosticar precozmente enfermedades de la vía aérea. Si es un paciente fumador y todo está normal, pero su FEF 25-75% está alterado, ya le decimos que ya hay una afectación a este paciente fumador y que si sigue fumando va a alterar su FEF 1 y probablemente vaya a ser un patrón obstructivo del paciente. Un EPOC. ¿Bien? Un EPOC. Eso es lo más precozmente que se puede hacer para el diagnóstico. Entonces, tenemos enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Acá, acuérdense, restrictiva, pulmón duro, así se acuerda. Obstructivo, asma, EPOC, a la cabeza, ¿bien? Bronquiectasias, bronquiolitis. Bronquiolitis lo van a ver en pediatría, ¿bien? Es causado por el virus sincitial respiratorio. Linfangioliomatosis, histiocytosis X. Esto es más raro, pero también hacen patrón obstructivo, ¿bien? Restrictivo, tenemos causas parenquimatosas, o sea, en el parénquima está el problema, se ha fibrosado. Acá tenemos a fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades intersticiales, ¿no? Como por ejemplo silicosis, depósito de carbón, algunas neumoconiosis, sarcoidosis. O sea, se afecta el parénquima y el parénquima se hace duro. Hay otras causas que se llaman extraparenquimatosas. Hay, hay una causa que no está necesariamente en el pulmón que hace que no se insufle adecuadamente, no obtenga un volumen adecuado, ¿no? Un volumen adecuado. Un volumen adecuado. No es un patrón obstructivo, o sea, la vía aérea está normal, pero hay algo que no necesariamente está en el pulmón que no hace que se llene. Entonces tenemos enfermedades neuromusculares y alteraciones de la caja. Enfermedades neuromusculares, por ejemplo, parálisis diafragmática. La parálisis diafragmática principalmente es un músculo inspiratorio, ¿no? Por eso se clasifica extraparenquimatosa inspiratoria, hace que no se llene adecuadamente el pulmón. Inspiratoria, expiratoria, o sea, se afectan los dos tiempos, ¿no? Acá tenemos Guillain-Barré, distrofias musculares y miastenia de grados, inspiratoria, expiratoria. Y alteraciones de la caja, si fue escoliosis, la obesidad hace que no se expanda adecuadamente la caja torácica y no hay un volumen adecuado también. Y causa inspiratoria y expiratoria espondilitis anquilosa. Bien. ¿Qué más tenemos? En el pulmón vamos a diferenciar adecuadamente tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3 es la mejor perfundida y la más ventilada. Bien, es la zona ideal. Ahí se realiza la mayor parte de hematosis. Y acá tenemos presión arterial, presión venosa y presión alveolar. En la base, la arteria y la vena tienen mayor presión que dentro del alveolo. En la zona 2, la arteria sube, perdón, el alveolo sube, ¿no? La presión alveolar sube y se posiciona en la parte del medio. Y en la zona 1 sube y la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y la presión venosa. ¿Por qué? Porque en el alveolo hay gas, hay aire, y este aire difunde principalmente hacia los ápices, ¿no? Hacia los ápices, difunde. Es por eso que en la tuberculosis vemos que tiene predilección apical, la TBC. Y no se olviden los segmentos 1 más 2, que es el ápico posterior. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de aire. Bien.
En cuanto a algunas pruebas auxiliares que se utilizan, tenemos la prueba de Delco, la prueba de difusión de monóxido de carbono. ¿Cuál es el principio? Miren, el dióxido de carbono difunde 24 veces más rápido que el oxígeno a través de las membranas y el monóxido de carbono difunde 200 veces más rápido que el oxígeno. Es por eso que utilizando esta difusión bien alta, se hace al paciente que respire monóxido, una cantidad de monóxido de carbono, bien. Por ejemplo, hacemos que inspire 50 mililitros de monóxido de carbono y pasando un tiempo, volvemos a medir y solamente tiene 20 mililitros. Entonces, ¿qué ha pasado? Con los 30 restantes, ha difundido. Entonces ahí decimos que hay una buena difusión, buena difusión. Ha sido captado por el cuerpo la mayor cantidad de monóxido de carbono. Y al haber buena difusión, nos aseguramos de que esta membrana alveolo capilar está adecuada y se está transfiriendo, hay transporte de gases acá. Bien, ¿qué enfermedades hacen que la difusión de monóxido de carbono sea baja? O sea, no hay una adecuada difusión. Hay enfisema. En el enfisema hay destrucción alveolar de las paredes alveolares, se destruye esto y no hay hematosis. Enfermedades intersticiales, acá en el intersticio, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, eh, enfermedades como por ejemplo de depósito, silicosis, donde se deposita sílice acá, obstruye la difusión. Tromboembolismo pulmonar, acá tenemos el capilar, pero hay un trombo acá que no deja que pase la sangre y al no pasar la sangre no va a haber difusión, ¿no? No va a haber difusión. Una anemia falsamente descendida, dicen. ¿Por qué? Porque el gas, el monóxido de carbono, es captado por la hemoglobina y la hemoglobina está en el hematíe. Y en cuadros de anemia, al haber poca hemoglobina, no se va a captar adecuadamente el monóxido de carbono, por eso dice falsamente descendida, por la hemoglobina baja. Hipertensión pulmonar, edema pulmonar, ¿no? Edema pulmonar, acá se llena de líquido en el intersticio, también es difícil que ocurra una buena hematosis. Ahora, así como está descendido, también puede estar elevado. Una difusión muy elevada. Por ejemplo, en fases iniciales de insuficiencia cardíaca. Acá son cosas puntuales nomás en donde está aumentado, insuficiencia cardíaca, fases iniciales. Hemorragia alveolar, ¿por qué? Porque acá hay una disrupción de la membrana y comienzan a salir los eritrocitos acá al espacio alveolar. Llega el monóxido de carbono y es captado rápidamente por los eritrocitos. Hemorragia alveolar. Acá hablemos del síndrome de Gut-Pasteur, el síndrome pulmón-riñón, en donde en la membrana basal de los capilares, bien, en la membrana basal, acá hay colágeno tipo 4. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen síndrome de Gut-Pasteur? Se destruye este colágeno tipo 4, se destruye la membrana basal capilar y sale la sangre. Es peligroso, eso puede ser mortal. ¿Y por qué síndrome de pulmón-riñón? Porque no solamente se destruye en la membrana basal de los capilares pulmonares, sino también de los capilares renales, en los glomérulos. Por eso que el paciente va a tener hemorragia alveolar y hematuria también. Poliglobulia, así como en la anemia era difícil que sea captado el monóxido de carbono, en la poliglobulia, al haber demasiados eritrocitos, también se va a captar, ¿no? Falsamente aumentada, entonces acá. En el embarazo, recuerden que en el embarazo también hay aumento de la cantidad de los glóbulos rojos en cantidad, por eso es que aumenta, y en el asma bronquial, ¿no? Es algo característico también. En el asma bronquial el cuesta aumentar. Bien, hay acá un paréntesis. Hay que, una patología que es intoxicación por monóxido de carbono. Bien, intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Al difundir 200 veces más rápido el oxígeno, inclusive también tiene mayor predilección de la hemoglobina. La hemoglobina se une más rápido con el monóxido de carbono que con el oxígeno.
Bien, se, se unen más rápido. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, ¿cómo podemos nosotros evaluar esta unión? Con el pulsioxímetro. Pulsioxímetro. El pulsioxímetro me mide la saturación de oxígeno, ¿no? O sea, qué porcentaje de hemoglobina está unida, está saturada por el oxígeno. La saturación. Entonces, acá tenemos saturación. En cambio, el AGA, cuando nosotros hacemos un AGA, lo que me va a evaluar es la presión barométrica de oxígeno, ¿no? La presión arterial de oxígeno, o sea, del oxígeno no unido a la hemoglobina, no unido a la hemoglobina. Son cosas diferentes, ¿bien? Son cosas diferentes entonces. Una es saturación y otra que es el pulsioxímetro y otra cosa es el AGA. El paciente puede estar desaturando y puede tener una buena, le sacas un AGA y puede tener una buena presión de oxígeno. O puede ser lo contrario, ¿no? Tiene presiones parciales de oxígeno bajas y tiene buena saturación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los pacientes con intoxicación de monóxido de carbono? El monóxido de carbono va a desplazar esto, va a eliminar esto, va a eliminar esta unión. Entonces acá vamos a tener más oxígeno libre, ¿no? Más oxígeno libre. Si nosotros vamos a hacer un AGA en el paciente con intoxicación de monóxido de carbono, al dejar libre el oxígeno, es probable que las presiones parciales de oxígeno sean elevadas o normales. Bien, su AGA está normal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la saturación? O sea que me evalúa la unión de la hemoglobina hacia el oxígeno. La saturación va a estar baja. Bien, la saturación va a estar baja. Es por eso que en la intoxicación por monóxido de carbono es algo curioso. Al paciente lo vamos a evaluar no con AGA, sino con el pulsioxímetro, porque el AGA nos va a salir elevado. Bien, ¿y cuál es el tratamiento acá? Darle oxígeno a dosis altas. Darle oxígeno a altas dosis. Darle oxígeno a altas dosis. Bien. ¿Qué más? Dentro de la fisiología vamos a ver lo normal. Acá tenemos un alveolo y acá tenemos un capilar. Alveolo, capilar, normal, va a haber una buena hematosis. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Acá si el capilar hay un trombo, no va a entrar sangre, pero el alveolo está muy bien ventilado. Esto se llama espacio muerto. Este espacio va a estar, no va, si bien es cierto, tiene aire, pero no va a haber hematosis porque no hay sangre. Entonces es un espacio muerto esto de acá. No hay hematosis, no hay hematosis. Diferente es que haya una buena circulación, pero hay algo que está obstruyendo la vía aérea. Acá se llama efecto Chance. Efecto Chance. Una pregunta. ¿En cuál de los dos compensa con el oxígeno? Si yo acá, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, este alveolo está obstruido, pero hay otros alveolos que no están obstruidos, están así. Y si yo aumento el oxígeno acá, aumento el oxígeno, ¿no? Doy más oxígeno al paciente, acá va a entrar mayor cantidad de oxígeno en las zonas que no están obstruidas y va a haber una adecuada hematosis y podría compensar, ¿no? Podría compensar, quizás. Acá, por ejemplo, acá tenemos al alveolo íntegro, ¿no? Vamos a aumentar el oxígeno, pero vamos a tener otros alveolos que vamos a estar en este evento. También podría compensar. Bien, podría compensar. Pero ¿cuál es el más peligroso para nosotros? El efecto Shank. Bien, el efecto Shank. ¿Por qué? Porque en algunas patologías no está solamente un alveolo, son miles de alveolos los que están afectados. Y por más oxígeno que yo dé, probablemente mi paciente no va a compensar. Por ejemplo, en las neumonías.
En las neumonías. En las neumonías hay un proceso inflamatorio acá. Hay un proceso inflamatorio que por más oxígeno que yo le ponga, no va a poder realizar hematosis. Por eso el efecto Shan es peligroso. Bien, a veces puede compensar y a veces no. En su mayoría, no. Es más peligroso. Por eso un paciente con neumonía no se opera. Bueno, salvo que tenga alguna patología de riesgo que necesite ser operado sí o sí. Pero si es una cirugía electiva programada y debuta con una neumonía, no, se suspende la cirugía y se reprograma. Porque puede hacer efecto SHAT y por más oxígeno que nosotros le vayamos a colocar, no va a compensar. Bien. Acá tenemos la curva, esta es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Esto es la saturación, lo que nosotros medimos con el pulsioxímetro. La puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, algunos eventos. Hacia la derecha se llama efecto Bohr. Bien, el efecto Bohr desplaza la curva hacia la derecha. ¿Y qué es esto? Liberación de oxígeno hacia los tejidos. Cuando la afinidad de hemoglobina con el oxígeno baja. Y el efecto Haldane cuando la afinidad de hemoglobina con el oxígeno aumenta. En el efecto Bohr es más fácil que el oxígeno se separe de la hemoglobina. ¿En qué fenómenos? Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, la hemoglobina suelta rápidamente el oxígeno. O sea, necesito mayores presiones parciales de oxígeno para poder saturarla, porque la afinidad ha disminuido. Bien, y esto cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, procesos inflamatorios, ¿no? Donde probablemente algún tejido esté sufriendo, entonces para compensar el cuerpo, la hemoglobina suelta rápidamente el oxígeno para que se vaya a los tejidos. Cuando aumenta el dióxido de carbono, también rápidamente se suelta oxígeno hacia los tejidos para que pueda compensar. Y el aumento de dióxido de carbono va a generar ácido carbónico, por eso es que el pH va a aumentar, hidrogeniones aumentan. Y el 2,3 bifosfoglicerato, si recuerdan su bioquímica, esta sustancia disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Hace que suelte más rápido el oxígeno hacia los tejidos y compensa. Todo lo contrario, ¿no? Cuando la temperatura baja, cuando la presión parcial de oxígeno baja, los hidrogeniones bajan y el 2,3 bifosfoglicerato baja, va a desplazar la curva de disociación hacia la izquierda. O sea, necesito pocas presiones parciales para poder saturar mejor la hemoglobina porque hay una mejor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, eso también. El control nervioso para el sistema respiratorio. Nosotros vamos a ver acá, bien, acá dice quimiorreceptores centrales, aumento de dióxido de carbono, disminución del pH. O sea, cuando aumentan los hidrogeniones, ¿no? Cuando aumentan los hidrogeniones hay un estímulo positivo para que el paciente pueda respirar. ¿Qué más? En los quimiorreceptores periféricos, por ejemplo, acá tenemos en la bifurcación de las carótidas, acá tenemos quimiorreceptores en donde recepciona la disminución del oxígeno y eso estimula positivamente para que el paciente respire, o sea, hiperventile, ¿ya? Esto consideren ustedes sinónimo de hiperventilación. Hiperventilación. Pero ¿qué pasa? Miren acá. Los hidrogeniones es difícil que pase la membrana, la barrera hematoencefálica. Acá hay una barrera que protege, ¿no? Acá hay una barrera. Acá, por ejemplo, tenemos a la barrera hematoencefálica. Acá tenemos al tronco encefálico, por ejemplo, y acá tenemos a los receptores que van a estimular la respiración. Los hidrogeniones no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. No pueden atravesar. Pero el CO2 fácilmente sí la puede atravesar. Porque es un gas, difunde las membranas fácilmente. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando atraviesa el CO2, acá vamos a tener agua en el líquido cefalorraquídeo. La unión de dióxido de carbono más agua va a formar ácido carbónico y el ácido carbónico va a liberar hidrogeniones. Bien, y estos hidrogeniones van a estimular el sistema nervioso central. Así es como es que va a ser el estímulo de los hidrogeniones, no de los externos, sino los que se forman a partir de dióxido de carbono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el principal estímulo, si les preguntan, principal estímulo para la respiración es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono elevado va a estimular la formación de hidrogeniones y va a estimular
¿qué? Hiperventilación. Va a generar hiperventilación. ¿Ok? En segundo lugar, este es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos a la disminución de oxígeno. En segundo lugar, algunas patologías donde se altera esto, como por ejemplo en el paciente con EPOC. ¿Qué pasa en el paciente con EPOC? El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a ser retenedor de CO2, retenedor de CO2 de manera normal. O sea, en su enfermedad retiene dióxido de carbono estos pacientes. Y al retener dióxido de carbono, fácilmente va a atravesar la barrera hematoencefálica, se va a unir al agua, va a liberar sus hidrogeniones y en los inicios del EPOC va a estimular hiperventilación para poder compensar esta retención de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa de manera crónica? El paciente con, dice, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De manera crónica tenemos otro órgano, que es el riñón. Bien, el riñón va a detectar esta formación de hidrogeniones, porque estos hidrogeniones no solamente se van a formar en el nivel del líquido cefalorraquídeo, sino también en la sangre. En la sangre el riñón va a censar y va a detectar que hay bastantes hidrogeniones. Entonces, ¿cómo compensa? Va a formar mayor cantidad de bicarbonato. Bicarbonato. Y este bicarbonato va a llegar acá al líquido cefalorraquídeo y va a neutralizar los hidrogeniones. Y al no haber hidrogeniones, no va a haber hiperventilación. Es por eso que en el paciente con EPOC, el dióxido de carbono ya no va a ser su acción de hiperventilación. Bien, ya no va a tener esto el paciente con EPOC. Ya no va a ser su principal estímulo los niveles aumentados del CO2 porque compensó con el riñón. Entonces, en el paciente con EPOC, ¿cuál es el principal estímulo? El oxígeno bajo, para que pueda respirar. Esto, sus quimiorreceptores periféricos, el oxígeno bajo. Y a veces pasa esto. Llega a la emergencia un paciente con EPOC y está desaturando, ¿no? Y está con disnea, tiene dificultad respiratoria. Bien, por ejemplo, esta desaturando llega con una saturación de 84, ¿no? 84%. Ustedes como internos, fácil, ¿no? Está desaturando, le doy oxígeno, dicen, sinónimo. Entonces, está desaturando, le doy oxígeno. Entonces, del paciente con EPOC de manera normal que tenía niveles bajos de oxígeno, ustedes al darle oxígeno van a aumentar esto. Van a aumentar los niveles de oxígeno. Y los niveles aumentados de oxígeno no van a estimular nada. Acá. No van a estimular que ventile el paciente. Entonces va a producir un paro respiratorio. Le pueden producir ustedes al paciente un paro respiratorio. Al paciente con EPOC. Le dan oxígeno y lo matan. Bien, tengan cuidado. En cuanto a la semiología respiratoria, vamos a ver algunos componentes, 4 principalmente los que tomamos en medicina, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación, de manera rápida nada más. En la inspección, ¿qué es lo que nosotros podemos evaluar? El patrón respiratorio, ¿no? Lo normal en el patrón respiratorio es así. Una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración, ¿no? De manera normal. Si no hay ningún movimiento respiratorio, decimos apnea. Bien, acá paro cardiorrespiratorio. Puede ser que esté inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando y pum, se olvida. Y después se acuerda y vuelta se olvida. Bien, es una respiración atáxica. Respiración atáxica. Es el BIOT, ¿no? Es el BIOT. Esto se llama también respiración pre-mortem. Pre-mortem. No sé si ustedes han visto a un paciente boqueando cuando está ya a punto de fallecer. Es un BIOT. Y en enfermedades, incremento de la presión intracraneal, ¿no? Recuerden la triada de Cushing. La triada de Cushing, hay aumento de la presión arterial, hay alteración del patrón respiratorio, ¿no? Recuerden eso. Y la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca, presión intracraneal. Si encuentran clínicamente esto y el paciente es hipertenso, no estaría de más descartar un ACV. Depresión del sistema respiratorio y daño cerebral, ¿no? Y pre-mortem, no se olviden, pre-mortem. El Cheyne-Stokes, miren,
su patrón. Y una inspiración baja, una expiración, y después aumenta una inspiración profunda y una expiración profunda, y después una pausa. Y después vuelta empieza. Cheyne-Stokes, acá tenemos insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es característico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y el Kussmaul, que ya al cansancio habrán visto, acidosis metabólica, ¿no? En el paciente con diabetes mellitus. Acidosis metabólica, una complicación. Ortopnia. Ortopnia es la disnea. Disnea en decúbito. O sea, le falta, está echado en el paciente y le falta el aire. Acá en la insuficiencia cardíaca. Platipnia. El paciente se para y disnea. El paciente echado está bien, se para, presenta disnea. Algunas, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas. Trepopnea. El paciente está en decúbito lateral y tiene disnea. Disnea en decúbito lateral, entonces. Disnea en decúbito lateral. Por ejemplo, acá, derrame pleural. Derrame pleural. ¿Qué más? En la inspección, ¿qué podemos evaluar? La forma del tórax, ¿no? Tórax en tonel, por ejemplo, en tonel. Acá pectus excavatum. Tórax en quilia. Pecho de pájaro. Acá un tumor, asimetría del hemitórax, ¿no? Y acá agenesia del músculo, por ejemplo. Síndrome de Poland. También a la inspección, cianosis, es la coloración azulada de la piel y las mucosas. Periférica, cuando solamente está en la zona distal, por ejemplo, en las manos. Esto puede desencadenarse por el frío, ¿no? Por el frío. Y la central, en donde se evidencian los labios, las mucosas, de manera general, ¿no? La central. Acá tenemos cuando la hemoglobina carboxilada, o sea, reducida es más del 5 gramos por decilitro. ¿Bien? También la forma de las uñas, esto se llama dedos en palillos de tambor, ¿no? Dedos en palillos de tambor. Bien. Pasamos a la percusión. La percusión se tiene que hacer fuera de acá de las escápulas, bien, fuera de las escápulas y entre las costillas. No se puede hacer sobre una costilla la percusión. Y lo normal es que nosotros evidenciemos sonoridad, porque hay aire. En la auscultación, cuando vamos a evaluar al paciente, podemos encontrar soplos, el soplo tubárico bronquial, que es consolidación pulmonar. Esto es neumonía. Cuando nos digan soplo tubárico, asocienlo a neumonía. Es un soplo que es como entre I y E, es el sonido que escuchamos. Soplo cavernoso o cavitario, cuando hay una cavidad, acá es tuberculosis, por ejemplo, forma cavidades en el pulmón, es una inspiración en O, ¿no? Así, en O. Soplo anfórico, es como si soplaran una botella vacía, neumotórax, anfórico, neumotórax. Soplo pleural, hemitórax, ¿no? Por ejemplo, en derrame pleural, es un soplo en E. Cuando nosotros nos hablen de derrame pleural, busquemos esto, egofonía, egofonía. Al paciente le decimos que diga I y nosotros al auscultarlo escuchamos E. Pectoriloquia, cuando la voz parece que procede superficialmente del sitio que se ausculta. Se observa en cavernas esto, en cavernas y consolidación, o sea, neumonía. Pectoriloquia. Pectoriloquia áfona o susurrante consiste en la percepción clara de una voz cuando el enfermo habla en voz baja. Acá el enfermo habla normal, y acá en voz baja, y se escucha. ¿Bien? Es típica de condensación también, o sea, neumonía. Bien. Algunas diferencias radiológicas entre atelectasia y neumonía. Miren, esta es una atelectasia. Miren el mediastino. El mediastino se ha jalado hacia acá. Atelectasia es colapso alveolar. Colapso alveolar. Jala, ¿no? Hay desviación del mediastino hacia la lesión. Bien. En cambio, en una neumonía, acá el mediastino es rechazado, es normal, desviación mediastínica es normal o rechazada. Acá, por ejemplo, una consolidación, ¿no? El mediastino no se está jalando, tampoco se está empujando, es normal. Puede ser rechazada, o sea, se puede empujar, o puede ser normal. ¿Cuándo va a estar rechazada? Cuando la neumonía se complica con un derrame paraneumónico, o sea, se llena acá de pus. ¿Bien?